Durante esta experiencia de laboratorio se busca determinar la potencia emisiva en función de la temperatura superficial y luego comparar el valor de esta energía en dos casos. Uno de ellos es a medida que el receptor se aleja de la fuente emisora con un ángulo de orientación de 0 grados y una distancia de entre 15 y 30 centímetros. La otra es a 30 centímetros de distancia, variando el ángulo de orientación del receptor entre más 20 grados y menos 20 grados. En primer lugar, dejaremos en claro algunos conceptos para una óptima comprensión de esta experiencia. La radiación es la transmisión de calor entre dos cuerpos, los cuales en un instante dado tienen temperaturas distintas, sin que entre ellos exista contacto ni conexión por otro sólido conductor. Es el único medio de transferencia de calor que no requiere un medio físico para su transporte, siendo posible transferir calor por radiación a través del vacío. Es una forma de emisión de ondas electromagnéticas que emana todo cuerpo que esté a mayor temperatura que el cero absoluto. La velocidad a la que se libera el flujo de calor por radiación se denomina poder de emisión o potencia emisiva, la que está denotada por la letra E y es igual a epsilon sigma T sub S a la cuarta, siendo epsilon la emisividad de la superficie, sigma la constante de Stefan Boltzmann y T sub S la temperatura absoluta de la superficie. La emisividad depende principalmente del material y la calidad superficial de la superficie en cuestión. Esta se puede relacionar como la razón entre la potencia liberada por la superficie y la potencia liberada por un cuerpo negro a la misma temperatura. Poder de emisión de un cuerpo negro es igual a sigma T a la cuarta, donde la emisividad es igual a 1. Un cuerpo negro es un objeto teórico ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. Se debe tener en cuenta que cuando dos superficies intercambian calor por radiación, la potencia recibida por una de ellas es solo una fracción de la potencia total emitida por la otra superficie. Tal fracción se denomina factor de forma o factor de visión. El factor de forma se define para superficies finitas con la siguiente expresión, donde θ sub i y θ sub j son los ángulos que forman las normales a cada superficie con la línea que las une, y r es la distancia entre las superficies, tal como se muestra en la figura. De la expresión anterior se puede obtener la propiedad de reciprocidad, la que está dada por la siguiente relación. Con esta propiedad es posible obtener un factor de forma de una superficie a otra, solo conociendo su recíproco y las áreas en cuestión. Las condiciones ambientales al inicio de la experiencia fueron las siguientes. Durante esta experiencia se dispuso del sistema de una fuente de marca Hamden que emite radiación infrarroja y un carril. En el carril se encontraba fijo y conectado a un pequeño mástil el cable que provenía de la fuente y posterior a este un sensor que podía moverse a lo largo del carril y a la vez variar su ángulo. Además, se tenía un voltímetro que permitió obtener los datos del voltaje del sensor con una resolución de 0,0001 volt, es decir, de la radiación proveniente de la fuente que estaba llegando a la posición donde estaba el sensor. En el caso de la fuente, el voltaje y el amperaje lo arrojaba la misma máquina con una resolución de 0,2 volt y 0,1 ampere respectivamente. Antes de comenzar a realizar las mediciones, se ajustó el amperaje de la fuente a 6,4 amperes. Y se esperó a que el valor en el voltímetro se estabilizara en un valor aproximado de 0,55 volts. Luego, para los casos de sensor ubicado a 15 centímetros de la fuente, sensor ubicado a 30 centímetros de la fuente, sensor ubicado a 30 centímetros de la fuente y ángulo de más 20 grados, y finalmente el sensor ubicado a 30 centímetros de la fuente y ángulo de menos 20 grados, se tomaron mediciones cada 1 minuto, para amperajes de la fuente de 6,4 a 8 amperes. De los voltajes del sensor y de la fuente. Las condiciones ambientales al final de la experiencia fueron las siguientes. Luego de realizar las respectivas mediciones para cada caso, se obtuvieron los siguientes resultados. Con los datos obtenidos es posible calcular el factor de forma desde la fuente emisora hacia el sensor utilizando la siguiente relación. Para calcular la potencia de la fuente se utilizó la ley de potencia eléctrica P igual al voltaje por la corriente, y para calcular la potencia del sensor se utilizó un factor de conversión de voltaje a potencia de 40 watts por volt. De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados. Para calcular la emisividad de la superficie de la fuente se asumió esta como un cuerpo negro y por lo tanto su emisividad es igual a 1, teniendo que el poder emisivo de esta resulta ser sigma T a la cuarta para cada temperatura. Las temperaturas se obtuvieron de la siguiente gráfica, para cada potencia de la fuente calculada anteriormente.
Como conclusión, se tienen que los errores en la experiencia pueden deberse a que ésta se realizó abierta y no en un lugar oscuro. Por ende, como por ley de Stefan Boltzmann, todo cuerpo a cierta temperatura irradia. Estas radiaciones influirían en la lectura del sensor, especialmente en el caso de las personas que pasaban por el frente del sensor para tomar las mediciones del voltímetro o transitar por el laboratorio. Otra gran aproximación realizada resulta ser la de la suposición de la fuente como cuerpo negro, sabiendo que realmente se sabe que su emisividad es menor a 1, porque ciertas longitudes de onda son reflejadas. Es importante acotar que por medio de la relación de la propiedad de reciprocidad es posible calcular el factor de forma del sensor a la fuente, que como no resulta ser simétrico, no será el mismo que el calculado. También se puede decir que utilizando las relaciones de las tablas para el caso correspondiente, se podría calcular el factor de forma, pero asumiendo la posición del sensor en el respectivo plano en el que se encuentre.